Bien, y retomando con el análisis político y económico de lo que están dejando las declaraciones de las últimas horas, teniendo en cuenta además lo que viene, pensando que el domingo hay debate, ya el otro domingo son las elecciones, solo a 13 días estamos de la definición de lo que serán los próximos 4 años de la Argentina, por lo menos en teoría, en materia política y económica. Nunca se sabe, teoría, nunca se sabe. Nunca se sabe y en este país menos. Pero, o está mal que lo digamos así, ¿no? Por lo menos es una... No podemos perder la expectativa positiva en torno a lo que rodea un nuevo periodo. Pero la quiero saludar a Liliana Franco, que está del otro lado. Hola Lili, soy Nuria, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Nuria? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Seguramente habrás estado atenta ayer a lo que fue una nueva entrevista del ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene nuevos desafíos por delante, digo, siendo el que ocupa la doble función, esta de ser candidato del oficialismo, pero además ministro de Economía, de tener estas próximas 2 semanas un halo de tranquilidad para que no haya desborde de ningún tipo, ¿no? Vamos a ver, ojalá sea así, y con el anticipo que dio del cepo, ¿no? Que el año que viene va a levantar el cepo, dijo. Sí. No, dijo que todo el 2024 va a durar, fin del año. Sí, Noviembre del 2024 levantaría el cepo, dijo. Exacto, pero dio algunas definiciones económicas que son más inmediatas. Primero, que vuelve el crawling peg a partir de después del balotaje con una tasa inferior al 3% mensual. Sí. Ergo, esto traducido, más atraso cambiario. Recordemos que hoy tenemos un nivel de atraso cambiario muy importante, con lo cual lo va a mantener y lo va a agudizar, porque salvo que nosotros pensemos que que noviembre y diciembre nosotros vamos a tener una inflación del 3%, ponele. Sí. Ya te aviso que no va a ser posible. Ay, nos habíamos ilusionado con eso. ¿Vos decís que no? La verdad, no. Decían un poquito más bajo y pensamos... Claro, por ahí es más bajo. Por ahí dice que no llegamos al 3. Dijeron un poquito más bajo y pensamos que tal vez bajaba del 12 al 3, no. No. Yo te diría que incluso hasta puede ser un poquito más alta que octubre, la mayoría de las consultoras económicas lo ubican en 9%, 9 y pico, 9,4, 9,8, en ese valor va a estar más o menos la inflación. Veremos qué da el INDEC, porque generalmente cuando las consultoras, fíjate, esto es bastante interesante, cuando las consultoras han dado menos la inflación, el INDEC nos sorprendía dando más, un poco más de lo que las consultoras preveían. Recordemos que el INDEC es el que mejor mide la inflación porque tiene una base de datos que nadie podría equiparar, ¿no? Pero bueno, en esos valores puede ubicarse la inflación y el solo hecho de anunciar que vuelve el ajuste del dólar oficial, eso ya se supone que tenés también un traslado a precios, siempre y cuando imaginemos cómo va a ser el 20 de noviembre, que por suerte es feriado bancario, porque es un feriado, pero en realidad a mí lo que personalmente más me preocupa es que no escucho a ninguno de los dos candidatos hablar de qué tipo, o sea, que el 20 y pico o cuando asuman van a implementar un plan de estabilización. Los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina hoy en día, que además no van a mejorar en 2 meses más, son muy graves y demandan un plan de estabilización que no es un plancito para bajar la inflación, sino es mucho más abarcativo y que contempla muchas variables, no solamente los aspectos los aspectos monetarios, sino también aspectos sociales y sus distintos impactos. Y por la información que yo manejo, ninguno de los dos candidatos tiene equipos trabajando en eso. Y eso es lo que más me preocupa. Mariano. Es piantavotos, ¿no? Desde ya decir, vamos a subir tarifas, ¿no? Vamos a bajar los subsidios, es piantavotos, entonces obviamente ninguno de los dos va a cometer el error de hacerlo ahora. Sí, seguramente una vez que asuman, no les va a quedar otra que ir gradualismo, con shock, como sea, pero ir corrigiendo de alguna forma estas variables. Se va a conocer esta semana el índice de inflación de Cava. Muchas veces el índice de inflación de la ciudad es un parámetro de lo que puede llegar a pasar a nivel nacional. Lo cierto es que con una inflación del 10%, aunque sea como máximo en octubre,
el gobierno va a celebrar, ¿no? Va a decir es una desaceleración de la inflación, si llega a ser de un dígito va a recontra celebrar y vas a tener tasa de interés real muy positiva, ¿no? Es 11% mensual, te paga un plazo fijo hoy. Exacto, y eso recordemos un aspecto positivo en ese sentido, las tasas de interés se recuperan porque veníamos con tasas de interés negativas en un momento dado, pero esto tiene su correlato en la actividad y tiene su correlato en el nivel de endeudamiento. Fíjense que el plan Platita, entre otras cosas, significó una serie de préstamos que dieron todos el sistema financiero. Sí. A tasas muy convenientes. Mucha gente los tomó. Después hay que pagar esa tarjeta. Claro. No va a estar el plan Platita. Claro. Y si bien son tasas convenientes, hay una realidad. Los ingresos de la población no vienen recuperándose al nivel de la inflación, muy por debajo. Claro. En realidad no se recuperan. Claro. Entonces, ese desfasaje va a empezar a sentirse promediando, llegando más hacia fin de año y desde ya el año que viene. Vos decías, Mariano, los políticos no te van a decir que tienen que hacer ajustes, que tienen que subir tarifas, que tienen que solucionar los problemas de los precios relativos. Es cierto, estamos en campaña, no te lo van a decir. Yo lo que dije es que, por la información que manejo, ninguno de los dos tiene equipos trabajando en un plan de estabilización, aunque lo mantengan bajo 7 llaves. Sí. No me consta en ninguno de los dos casos que haya equipos trabajando en eso. Y cualquiera que estudió economía sabe que un plan de estabilización no es 4 variables y después lo anuncio y ya está. Sí. No se hace de la noche a la mañana. Sí. Esa es mi preocupación. A ver, Lili, hablábamos hace un ratito del nivel de reservas del Banco Central. En este momento, en las próximas horas, el gobierno argentino está haciendo frente a un pago de 840 millones de dólares. La pregunta es si vos usas yuanes o no también, ¿no? Claro, sí. Justamente eso es. Si el gobierno va a pagar en moneda, en dólar, en divisa norteamericana, o va a acudir al swap y pagar en yuanes. Mira, yo supongo por el nivel de reservas que hoy tiene el Central que utilizará parte de los yuanes. Ahora, honestamente no lo pude confirmar. De todas maneras, el dinero es fungible y recordemos que el tema del swap no tenemos muy en claro las condiciones. Supongo que luego se conocerá si es que el fondo, acá tengo, permítame hacer una crítica al fondo. Sí. El fondo tampoco informa. Claro. Y debiera informar. On the record, ¿no? Decir, la tasa, sí, el nivel de tasa de interés, ¿no? Una tasa de interés que se calcula casi en un 10% anual, que está tanto con el fondo como con el swap con China. No lo sabemos. La del fondo debiera ser comunicada, la del swap no la sabemos, sabés que es secreto eso. Yo no Pero lo digo, sé. En el caso de que, o sea, ¿Argentina tiene los dólares para hacer frente a esos 840 millones de dólares? ¿O va a quedar con un nivel de reservas negativo? Ya estamos con un nivel de reservas negativas. Pero sería más grave, ¿o no? Si hiciera frente a... Sí, sí, por supuesto. Por eso te digo, hay serios problemas en la macroeconomía. No podés seguir eternamente de esta manera. Esto está claro. Vos tenés un nivel de reserva. Lo que pasa es que el gobierno, o Massa, cree que... no cree, y es real, es cierto lo que él dice. El año que viene la situación de ingresos de divisas va a ser muchísimo mejor que este año. Por de pronto va a tener menor importación de combustibles, puede hasta llegar a tener superávit. Por otro lado va a tener la cosecha, por más que el trigo no venga bien, etcétera, el nivel de cosecha no va a ser menos 20.000 como tuviste este año, entonces indudablemente el nivel de ingreso de divisas va a ser mejor. Ahora, el punto es cómo lo administrás, porque si vos seguís teniendo una diferencia entre el tipo de cambio oficial tan grande con los otros tipos de cambio, que ya, si Massa es presidente, dijo, ojo, el cepo y todo esto va a seguir, vos tenés un problema. Claro. Porque te lo vas comiendo esas divisas, porque alguien financia esa diferencia. ¿Se entiende lo que digo? Y aparte recién a fin de marzo es cuando te va a entrar la cosecha gruesa, estos 20.000 millones de dólares, recién a fin de marzo hay que llegar hasta ahí y tenés, como bien decía Lili, el ahorro en combustible de 5.000 millones de dólares que te vas a ahorrar por vaca muerta. Bueno, eso puede plantear una mejor perspectiva para el año próximo, ¿no? Pero hay que llegar en ese aspecto. En ese aspecto sí, pero vuelvo a reiterar, si vos seguís con un plan económico como el de hasta ahora, que tampoco es un plan, sino es administrando, como digo yo, la escasez y viendo que no te estallen los distintos problemas que estás teniendo,
y no, te podés comer también eso. De hecho, Argentina, en las mejores épocas del kirchnerismo, también tuvimos los términos de intercambio más favorables que se... Es más, era el términos de intercambio más favorables de toda la historia argentina, y nos lo comimos todo. O sea, no me lo comí yo, se lo comió el gobierno kirchnerista. O sea, vos podés tener un montón de ingresos, pero si no los administras bien, no pasa nada. O sea, las mejoras no te llegan. Lili, gracias por este contacto como siempre. Gracias a ustedes. Te mando un